Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Puede tomar asiento rapidito? El libro de Josué es la continuidad del libro de Deuteronomios. Dentro del proceso de la pérdida de Moisés, se levanta un nuevo líder llamado Josué. Muchos lo denominan como el conquistador. Este conquistador, a la hora de ser llamado por su líder, recuerde esto, una enseñanza rapidito. Usted nunca podrá ser un buen Moisés si primero no es un buen Josué. Pero a la hora de ser llamado por su líder le cambia el nombre. Él se llamaba Oseas. Esto lo puede encontrar en el libro de Números. Y luego se le cambia el nombre a Josué. Oseas significa salvación, pero Josué significa salvación dada por Jehová. Y eso es muy interesante, porque una cosa es lo que yo haga y otra cosa es lo que Dios haga a través de mí. Hay gente que está muy enfocada en hacer las cosas por sus propias voluntades y no por la voluntad del Padre. Y necesitamos más gente que se levante como los Josué de esta temporada, de este tiempo, de esta generación, que decida hacer las cosas como Dios quiere y no las cosas como nosotros queremos. Amén. Y el libro de Josué, más que denominarlo estrategias militares de los israelitas y estrategias de Josué, lo pudiéramos denominar, y algunos teólogos lo denominan como las promesas de Dios cumplidas. Porque por más estrategias que yo cargue, si Dios no está en el asunto, yo no voy a prosperar en el camino. Lo vuelvo a repetir, por más estrategias que yo cargue, estrategias ministeriales, estrategias personales, estrategias universitarias, educativas, por más estrategias que yo tenga, si yo no cargo la presencia de Dios y una promesa en el camino, nada va a prosperar. Por eso es que usted ve gente que tal vez tiene mucho dinero, pero el dinero se le hace agua en las manos. Por eso es que usted ve gente que tal vez tiene muchos estudios, pero no prospera en el camino. Porque una cosa son estudios, una cosa es preparación, una cosa es teología, una cosa es saber mucho y otra cosa es cargar la presencia de Dios y una promesa dada por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Entonces cuando nosotros comenzamos a observar el libro de Josué en el capítulo 20, esos primeros versículos son trascendentales para nuestra vida. Porque aquí hay un fundamento que Dios quiere traer. Siempre habrá una ciudad de refugio en donde podrán ir aquellos que son pecadores. Siempre habrá una ciudad de refugio en donde podrán ir aquellos que están cansados. Siempre habrá una ciudad de refugio donde podrán ir aquellos que se sienten culpables. Siempre habrá una ciudad de refugio donde podrán ir aquellos que se sienten marcados por la vida, por la crisis, por la tormenta, por el problema, por la baja autoestima, por la situación difícil, por la traición de un amigo, por la traición de un padre, de una madre, por la traición de un familiar. Siempre Dios proveerá un lugar de refugio. Y a mí me gusta pensar que hay dos conceptos que se pudieran trabajar dentro de esta perspectiva. Que Dios es el refugio que el ser humano necesita en cada momento. El Salmo 27 establece: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y los angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque Dios es mi refugio. El mismo salmista establece: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que no tiene límites porque hizo los cielos y la tierra. Muy bien pudiéramos denominar y establecer teológicamente que Dios es nuestro primer refugio. Pero también la iglesia debe de ser un lugar de refugio para cada persona que llega a esta casa. Sea que lo encuentres en la calle,
sea que llegue a este lugar. Se supone que cada uno de nosotros seamos ciudades de refugio, en donde las personas heridas puedan llegar y puedan ser, valga la redundancia, refugiados en amor por cada persona. Por eso yo estaba estableciendo el domingo pasado que los que otras iglesias no quieran, que los que otros señalan, esos son los que yo quiero. Yo quiero esa gente que tal vez tienen problemas de identidad. Tal vez en otros lugares los rechazan porque tal vez tienen problemas de homosexualismo, de lesbianismo. Son alcohólicos, son drogadictos, tienen problemas de algún modo, vienen heridos. Pero esas son la gente que yo quiero, porque son la gente que Dios en su gracia me permite levantar y demostrar que la iglesia, una nueva familia, es un lugar de refugio y que aquí la gente se puede levantar. Mira, los términos de ciudad de refugio, me puse a investigar todo esto. Y los términos ciudad y refugio tienen un significado muy hermoso y muy poderoso. El primero, ciudad, en el hebreo significa lugar permanente. Es un lugar permanente en donde la gente puede llegar. Por eso muy bien en el contexto que estamos viviendo, mientras el gobierno, mientras las circunstancias nos los permita, las puertas de esta iglesia van a permanecer abiertas. Con todas las precauciones habidas y por haber, con la responsabilidad que tenemos que hacer. Pero las puertas de la iglesia deben de estar abiertas para cada vida. Porque está bien que lo podamos ver por las redes sociales, a través de Facebook Live, de YouTube, de todo esto. Eso está muy bien, eso está extraordinario. Pero hay gente que necesita llegar a la casa de Dios y recibir la palabra directamente y en persona. Por eso esta iglesia es un lugar permanente, donde mientras podamos vamos a abrir las puertas de esta iglesia para que vidas lleguen a los pies de Cristo, para que el matrimonio sea restaurado, para las vidas que están heridas puedan ser sanadas, para que todo aquel que lo necesite, las puertas de esta casa permanecerán abiertas. Dáselo fuerte si es para el Señor. Pues es un lugar permanente. Pero me llama la atención la palabra refugio, porque en el hebreo significa recibir. Es el lugar permanente donde recibimos las personas, donde recibimos las vidas. Usted llega herido, aquí se le va a recibir. Y no se recibe tal vez escaneándote como hacen en algunas congregaciones, donde si tienes los labios pintados te miran mal, donde si tienes un pantalón te miran de reojo, donde si no tienes la corbata no puedes adorar. Preferimos entonces hacer que la gente pueda llegar tal y como son, porque Cristo te recibe tal y como eres, aunque nunca te deja tal y como estás. Dios siempre va a hacer un cambio en ti. Yo recuerdo un cántico, un corito que decía: hubo un cambio cuando a Cristo las cosas que yo hacía ya no las hago. No les digo nada, con eso yo creo que les predica a alguno. Un lugar permanente donde recibimos las personas. Es decir, Dios siempre te recibirá. Él es permanente y nunca nos abandona por nuestros errores. Escuche bien estos puntos. El problema no está en nuestros errores. El problema está en donde buscamos refugio. Lo vuelvo a repetir. El problema no está en nuestros errores. No hay error que Dios no pueda reparar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay crisis que Dios no pueda disipar. No hay tormenta que Dios no pueda callar. El problema está no en nuestro problema, valga la redundancia, sino en donde estamos buscando refugio en medio de nuestro problema. La mejor solución la tiene Cristo. La gente piensa que esto es un cliché religioso. Y yo me he dado cuenta por medio de mi vivencia. Una cosa es la fe teológica y otra cosa es la fe vivida por nuestras propias experiencias. Y si de algo estoy seguro, que Dios restaura matrimonio. No porque yo simplemente lo estoy diciendo, sino porque hoy voy a predicar junto a la mujer más maravillosa de mi universo, porque Dios restauró nuestro matrimonio.
Si de algo estoy seguro es que Dios sana. Porque cuando dijeron los médicos que mi hija iba a ser completamente vegetal, Dios ha levantado una adoradora en esta casa que adora en espíritu y en verdad. Si de algo estoy seguro es que Dios abre vientres. Porque cuando mi esposa la diagnosticaron que no iba a poder tener hijos o que se le iba a hacer muy difícil, Dios nos dio dos. Porque cuando Dios da hasta que sobre y abunda. Nuestra permanencia determinará nuestra vivencia. Vuelvo a repetirlo. Nuestra permanencia determinará nuestra vivencia. ¿Por qué? Rapidito le explico esto. Es que hay veces que actuamos mal porque no estamos en el lugar correcto. Primero agotamos todos los recursos. Empezamos a pedir préstamo a todo lo que da. En mi barrio usan una palabra hebrea puertorriqueña, nos embrollamos con tarjetas de crédito a todo lo que da. Cuando nos surge alguna enfermedad, en vez de ir a la ciudad de refugio, a Cristo, comenzamos a probar todo lo que ha habido y por haber, todo lo que nos recomiendan. Vamos a la gran plaza, aleluya, y vamos al sitio de productos naturales, porque uno no quiere ir al médico, porque eso es como que el diablo le huye a la cruz, porque el bill de 200 pesos nadie lo quiere. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y uno busca cualquier remedio casero. Mira, usa borra de café, con eso se te va. Y tú te empavonas de borra de café así para ver si se te va el sarampión ese. Porque estamos buscando refugio en donde no tenemos que buscarlo. Entonces vemos gente con ansiedad, vemos gente con depresiones severas, vemos gente totalmente preocupada en todo momento. Y es que están buscando refugio en otras cosas y su vivencia le hace permanecer en lugares incorrectos, cuando Dios quiere que tú vayas a la ciudad de refugio, donde vas a encontrar toda la bendición de Dios. Amén. Todo mal refugio nos lleva a una muerte inminente. Lo vuelvo a repetir. Todo mal refugio nos lleva a una muerte inminente. Les voy a decir el contexto ahora. Las ciudades de refugio fueron dadas por Dios, un mandato a Moisés, para que todo aquel que cometiera un error, no a sabiendas, sino sin querer queriendo, como dice el Chavo del 8, pudiera llegar a ese lugar de refugio y no se le matara. Porque si por accidente usted mató a alguien en algún quehacer, es decir, tal vez una persona estaba con un hacha cortando un árbol y el filo del hacha salió, la parte metálica salió y mató a su compañero al lado. La ley dentro del Medio Oriente podía permitir que usted matara a la persona que mató a su familiar, sea por accidente o no sea por accidente. Es lo que muy bien establece ojo por ojo. Recuerde que Dios está llevando paso a paso al ser humano al diseño. A un niño de primer grado no se le enseña física cuántica, porque van paso a paso. Después vamos a estudiar esto en los estudios bíblicos los lunes a las 8 de la noche, anuncio no pagado. Dentro de ese proceso se establecieron lugares de refugio, porque Dios los está sacando de ese sistema cultural que no iba conforme al reino de los cielos. Entonces ponen esas ciudades de refugio. Eran 48 ciudades que tiene Israel, y dentro de esas 48 establecieron estratégicamente 6, para que cualquiera que tuviera una situación como esa se le hiciera fácil llegar a la ciudad de refugio más cercana. Había una ciudad de refugio cercana a usted, como los Walmart en Texas.
Amén. Dentro de ese proceso, si alguien cometía ese error, llegaba a las puertas, tocaba y decía: cometí un error y necesito un refugio, porque el vengador de la sangre iba detrás de él a matarlo, a liquidarlo, y no había nada que lo pudiera detener. Y nosotros tenemos que ser esa gente que cuando la gente comete el error en la calle, no lo juzgamos en la iglesia. La iglesia tiene que ser el lugar de refugio, en donde en vez de cerrarle las puertas al ser humano, se las abramos. La iglesia tiene que ser el lugar de refugio, que aunque tú seas mexicano, aunque seas guatemalteco, aunque seas venezolano, aunque seas puertorriqueño, aunque seas dominicano, cubano, salvadoreño, paraguayo, cualquier nacionalidad, aquí se le abren las puertas a todas las vidas, porque todas las vidas necesitan de Cristo. By the way, para que sepan todos los que están aquí, aquí no hay dominicanos. El que se crea dominicano tiene un problema. El que se crea puertorriqueño tiene un problema. El que se crea venezolano tiene un problema. Mexicano tiene otro problema. Porque aquí no hay ninguno de ellos. Aquí hay ciudadanos del reino de los cielos. Aquí hay hijos de Dios. Por eso el puertorriqueño puede compartir con el mexicano, con el dominicano, con el guatemalteco, con el venezolano, y todos seguimos siendo uno en... Amén. Rapidito. Mientras más sepamos quiénes somos en Cristo, más accesible hacemos a Cristo a otros. Le voy a repetir el porqué. Porque dentro de las ciudades de refugio hay un mandato que se le da al pueblo de Israel. Es que los caminos a las ciudades de refugio debían de estar limpios y accesibles a todas las vidas. El problema está en que cuando nosotros no estamos limpios, no podemos hacer que otros lleguen a las ciudades de refugio, porque cargamos falta de identidad. Y el problema está en que cuando cargamos falta de identidad, estamos señalando a todos. Pastor, ¿cómo tú dices eso? El que tiene falta de identidad está criticando a los líderes y no deja el camino abierto para que Dios haga lo que tenga que hacer. El que tiene falta de identidad siempre está criticando a la iglesia. Yo lo puedo hacer mejor. Hasta que yo le dé los zapatos, lo dejo 6 meses aquí y va a salir corriendo de pastor, porque no es fácil ser pastor. El que tiene falta de identidad no abre el camino para que otros lleguen a la ciudad de refugio. Y está todo el tiempo criticando, todo el tiempo señalando, todo el tiempo con falta de autoestima en su corazón, y todo el tiempo está mirando la paja del ojo de su hermano, pero no mira la viga que está en él. By the way, la paja cuando cae en el ojo no cae agrede, cae por accidente. Es decir, que cuando estamos mirando las faltas de nuestros hermanos, no estamos notando que es que Dios está trabajando en ellos, y cuando fallan no lo hacen agrede, lo hacen por accidente. Pero la crítica que usted da la está haciendo agrede. La crítica que damos la hacemos agrede, y cargamos la viga, porque las vigas, si no es por planificación, no se pueden alzar. Pero la paja solamente cae porque el viento la trajo. Así que en vez de estar mirando los errores de tu hermano, en vez de estar mirando, que estemos mirando los errores de nuestros hermanos, no que yo lo haría mejor que el pastor, no que yo lo haría mejor que el líder, no que yo lo haría mejor que fulano y que sutano. Sé aquel que abre las puertas para que los lugares de refugio tengan acceso. Comienza a limpiar el camino para que todo aquel que lo necesite llegue a su lugar de destino. Amén. Rapidito. Cuando tenemos identidad en Cristo, nos parecemos cada día más a Él. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Lo he repetido 1000 veces y 1000 veces más lo voy a repetir, porque esta casa cree en los dones. Yo amo los dones del Espíritu.
El carisma, yo lo amo. Me gusta que el Señor nos utilice en el don de profecía, en el don de ciencia, en el don de lengua, en el don de manifestación de esas lenguas, en el don de fe. Dios, nos gusta que Dios nos use en los dones, pero dones sin carácter solo cría hijos malcriados. Lo vuelvo a repetir. Dones sin carácter cría hijos malcriados. Porque para qué yo quiero la profecía de una persona que me ponga las manos, pero cuando sale de la iglesia lo primero que hace es hablarle malo a su esposa. Dios lo usó, pero no es un instrumento que Dios le interesa y se complace en utilizarlo. Por eso es que no tan solo es bueno en los dones, mejor es tener el carácter de Cristo cada día. ¿Y cómo denominamos el carácter de Cristo? Lo vuelvo a repetir para que usted lo entienda cada día, porque la repetición es que se graba en la mente del hombre. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, templanza, mansedumbre, paciencia. Esposo y esposa que estás aquí, aleluya. Paciencia, calzoncillo sucio, no se enoje, póngalo en el hamper, se acabó. Todo lo que denomina el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, lo denominan los teólogos como el carácter de Cristo. Y a la medida que nos parecemos a Cristo, somos facilitadores de la presencia de Dios en otros y empezamos a modelar, no con nuestras palabras, porque cualquiera puede predicar, no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Una cosa es decir que eres tremendo esposo y otra cosa es tratar a tu esposa como vaso más frágil. Una cosa es tú decir yo soy un buen papá y otra cosa es que tus hijos den testimonio de que tú eres un buen padre. Una cosa es decir que tú eres un buen vecino y otra cosa es que tu vecino dé buen testimonio de que tú eres un buen vecino. Una cosa es decir que tú eres un buen hijo y otra cosa es que tus padres digan que tú eres un buen hijo. Por eso en cada cosa que yo hago, escúcheme bien, en cada cosa que yo hago tengo que parecerme a Cristo, tener una identidad clara en Cristo. Abre el camino para que otros lleguen a la ciudad de refugio. Amén. Rapidito. Pusieron 6 ciudades de refugio. Escúcheme bien rapidito. Y estas ciudades se llamaban Cades. En el hebreo significa santuario. Yo como ciudad de refugio debo de ser un santuario donde yo glorifique a Dios. Rapidito. Siquén significa hombro. Yo como ciudad de refugio debo de ser un hombro donde aquel que está afligido pueda llorar. Aquel que está triste encuentre consuelo. Aquel que está en el suelo encuentre una persona que lo ayude a levantar. Yo como ciudad de refugio debo de ser un hombro. Hebrón significa comunión. Yo como ciudad de refugio debo de tener comunión con Dios, pero comunión con mi prójimo. Aquí hay gente que todavía tiene deudas sin saldar con aquellos que tal vez le fallaron, le hirieron o cosas así. Si estás esperando el perdón de esa gente, te vas a quedar esperando. Pero si tú quieres la bendición, ven acá, Emanuel, rapidito, ven acá. Necesito un hombre alto, grande y abusador, pero no tenemos ninguno, así que usamos al Emanuel. Rapidito. Vente aquí, varón. Distanciamiento social, y después nos critican. Mira, varón, imagínate que esta es tu bendición. Y Dios te dice, la bendición ya está preparada, pero tú estás ahí. Para alcanzar la bendición, ¿qué tú tienes que hacer? Ven acá.
Y tú alcanzas la bendición cuando te mueves a la bendición. El problema que tenemos es que tenemos mucha teoría, pero poca práctica. Hay mucha gente que quieren ser bendecidos y Señor, bendíceme. Señor, úsame. Señor, añade. Señor, haz grandes cosas conmigo. Y Dios te dice, ok, fantástico, te voy a dar la receta. Porque Dios no cría hijos vagos. Dios te da todo para que tú puedas cocinar la receta de la bendición. El problema es que muchas veces nosotros tenemos todos los ingredientes. Tenemos el adobo Goya. Tenemos las costillas de huesá. Tenemos la sal, tenemos el ajo, tenemos la cebolla, tenemos todo preparado para hacer un exquisito plato. Dios te dice, mire, te voy a dar todo. Aquí están todos los ingredientes. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cocinarlo. Y ese es el problema que muchas veces tenemos. Tenemos el evangelio del McDonald's, del Burger King, de los chinos a 4 pesos el arroz con pollo, aleluya. Bueno y barato. Tenemos todos los ingredientes, pero queremos simplemente que nos den las comidas tipo fast food. Y Dios te dice, ¿quieres bendición? Perdona al que te hirió. ¿Quieres bendición? Comienza a parecerte a mí. ¿Quieres bendición? Pide sabiduría para que administres bien tus finanzas. ¿Quieres bendición? Comienza a amar a aquel que te hirió. ¿Quieres bendición? Honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. ¿Quieres bendición? Honra a tu esposo y a tu esposa y a tus hijos. ¿Quieres bendición? Entonces, muévete a la bendición. Dale un aplauso fuerte al Señor. Comunión, rapidito, ya me falta nada. Becer significa fortaleza. Para yo poder ser una ciudad de refugio, yo necesito estar fortalecido en Dios en cada momento. Muy bien establece el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que... La quinta ciudad de refugio, engrandecer. Cada día en mi vida el único que se lleva la gloria es Dios. Y la sexta ciudad, gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Adoramos al Rey de Reyes. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Y continuamos viendo la palabra del Señor en Josué 20, el verso 4. Y dice, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos les recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Cuando profundizamos en las escrituras, los que habitaban en la ciudad de refugio eran los levitas. Los que habitaban en la ciudad de refugio y estaban encargados de administrar, de proteger a esas personas, eran los levitas. ¿Y qué nos dijo? ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio. O sea que nosotros somos esos levitas que estamos encargados de estar en la ciudad de refugio. Y dice que tenemos que escuchar sus razones y que tenemos que darle lugar para que habiten con nosotros. O sea, que Dios quiere que nosotros podamos permitir y hacer lugar para que esas personas que están buscando refugio, para esas personas que están necesitadas, que están en necesidad, que están en desespero, puedan llegar y puedan habitar con nosotros. Pero ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta muy tristemente, últimamente en estos tiempos, que lamentablemente como cristianos nos hemos enfocado tanto en nosotros, en lo que necesitamos, en lo que queremos, que la iglesia muchas veces se ha convertido en un lugar de autorrealización, donde yo quiero sentirme que me llena mis necesidades, porque yo quiero exponerme, porque yo quiero lograr unas metas, unas cosas. Y hemos perdido
perdido la visión de lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. A veces vemos la iglesia como un lugar donde si me siento triste voy a recibir consuelo, fortaleza. Y eso es cierto, es así. No estoy diciendo que eso está mal. Pero lo que estoy diciendo es que nos hemos enfocado tanto en nosotros que nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha llamado. Nos hemos quedado sentados cuando Dios nos llamó para ser restaurados, pero para poder restaurar a otras personas. Y a veces estamos enfocados tanto en nosotros que no hacemos lugar para que otras personas puedan venir y ser restauradas. Amén. Porque queremos solo todo para nosotros. Y en esta mañana Dios nos está diciendo que es tiempo, iglesia, de que te levantes. Que es tiempo de que enfoques tu mirada en lo que Dios quiere hacer. Que es tiempo de que la iglesia se convierta en un lugar de refugio. Que es tiempo que nos levantemos a caminar. Amén. Cuando vemos la palabra de Dios en Lucas 4, el verso 18, vemos que Jesucristo tomó los rollos de Isaías y comenzó a leer la palabra del Señor, que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Jesús estaba leyendo el rollo, Él no le importaba decirlo para que los otros los escucharan y vieran que fue el que vino a hacer todas esas cosas. Él estaba accionando la palabra que Dios había dado, de que iba a haber tiempo de liberación, de que iba a haber tiempo de restauración, de que iba a haber tiempo de sanidades. Y ¿saben qué, iglesia? Ese tiempo ya llegó. Ese tiempo ya llegó. Gracias, pero Dios. tenemos que levantarnos a caminar. Tenemos que accionar la palabra. Eso es. Es momento que entendamos la gran encomienda que se nos ha entregado. En esta semana estuve hablando con el pastor Caleb, que se encuentra allá atrás, y hablábamos sobre lo que Jesús dijo. Él me decía que él le impactó tanto cuando él estaba recién convertido. Él estaba leyendo la palabra, leyendo los evangelios, y que él llegó a Juan 14:12, donde Jesucristo le dice a los discípulos: cosas más grandes que estas harán ustedes en mi nombre. Eso es. ¿Verdad? Y Dios quiere hacer grandes cosas con la iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas con la iglesia. Pero tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa. Y pasamos tanto tiempo enfocados en tantas cosas. Así es. Enfocados en las necesidades de otras personas no estamos. Estamos enfocados en nosotros. En nuestras redes sociales, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos compartiendo? Nos enfocamos en la política, nos enfocamos en las enfermedades, pero se nos olvida enfocarnos en quién es el Dios que puede sanar las enfermedades. Eso en es. quién es el Dios que puede dar esperanza a nuestro pueblo, porque Él es lo único que necesitamos. Gracias, Dios. Aleluya. Y hoy un detalle bien importante, cuando estudiamos ese verso de Lucas 4, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo le digo en esta mañana, yo no sé cuántos aquí están deseosos, pero yo estoy deseosa de ser llena del Espíritu Santo. Aleluya. Pero yo estoy deseosa de llegar a la casa del Señor para poder ser llena. No para mí misma, no para sentirme bien conmigo misma, no para llenarme para mí, sino para que el Espíritu Santo me llene, para que el Espíritu Santo me transforme para poder alcanzar vidas necesitadas, para que yo pueda suplirle a los que están enfermos, Gracias, para que Dios. yo pueda levantar a los que están caídos, porque eso es lo que Dios quiere hacer, iglesia. Eso es a lo Gracias, que Dios nos ha llamado. Gracias, Señor. Llegó el momento, iglesia, de que lo busquemos con todo nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Llegó el momento también que le pidamos a Dios que podamos ver, que podamos sentir ese sentido de urgencia por las vidas que se están perdiendo.
Porque en estos últimos meses nos hemos enfocado tanto en las altas cifras de las personas que mueren del coronavirus. Y yo no lo estoy quitando o restando importancia. Pero ¿saben qué? Muchas más vidas mueren cada día sin Cristo en sus corazones. Hay muchas más situaciones. Eso es importante, claro está. Pero a veces no nos damos cuenta. Nos enfocamos en los que están muriendo porque es el tema del momento. Pero saben que hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Cuando estaba buscando, preparando, sentí que el Señor me dijo: busca cifras para que entiendan la necesidad tan grande que hay. Miren, en el 2018, en los Estados Unidos solamente 48,344 personas murieron de suicidio. Se suicidaron, se quitaron su vida. Y 1.4 millones lo intentaron, pero no lo lograron. En un año. Dice que cada 13 segundos en los Estados Unidos hay un divorcio. Dice que en los 2 minutos que le toma a una pareja hacer los votos cuando se están casando, en esos 2 minutos que ellos se están prometiendo amor eterno, están ocurriendo 9 divorcios. 10 millones de casos de violencia doméstica al año. 7.8 millones de niños al año que están envueltos en reportes de maltrato. Y eso es solamente en los Estados Unidos. Solamente aquí. Entonces a veces nosotros estamos tan enfocados en cosas tan tontas, en cosas tan superficiales. Eso es. Y no nos damos cuenta de la necesidad tan grande que hay. Y Dios quiere que nosotros cada día le pidamos que podamos sentir ese amor por las vidas. Porque Él nos llamó a amar a las otras personas. Entonces tenemos que pedirle cada día: Dios mío, ayúdame a amar a los que me rodean. Ayúdame a amar aún los que me hacen daño. Hay veces que hay personas que actúan de maneras que no entendemos y los juzgamos. Pero tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos ayude a verlos como Él los ve. Que nos ayude a verlos con ojos de misericordia, con ojos de amor. Para que nuestra respuesta pueda ser una respuesta positiva. Para que, como decía el pastor, esos caminos a la ciudad de refugio puedan estar siempre abiertos. Amén. Puedan estar siempre en mantenimiento. Para que las personas puedan llegar a la casa. Para que las vidas puedan ser transformadas a través del Espíritu Dios. Santo. Y hay algo bien interesante que vemos. Es que cuando el acusado, cuando esta persona que venía huyendo llegaba a la ciudad, tenía que explicar lo que había pasado ante los levitas. Y se le hacía un juicio. Y si él era hallado inocente de ese juicio, si era justificado, él tenía el privilegio de poder vivir en la ciudad de refugio. Y ahí iba a estar seguro. Pero sabe que no podía salir de la ciudad de refugio, porque si no, podía ser víctima de las personas que los estaban esperando para matarle. Eso es. Y hay algo bien interesante, y es que la única manera que esa persona podía salir de la ciudad de refugio era que el sumo sacerdote, que lo había encontrado inocente, muriera. Cuando el sumo sacerdote que lo había hallado inocente moría, él podía regresar a su casa, él era libre. Y me llama la atención, vemos en Hebreos 6:18, que dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él, escucha, iglesia, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros.
Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Qué brutal, es que Dios es tan perfecto, que yo no sé si usted ya lo captó. Pero el que llegaba a la ciudad de refugio no podía, estaba ahí, estaba seguro, pero no podía regresar a su vida, a su familia, a su pueblo, hasta que el sumo sacerdote que lo había encontrado inocente muriera. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que Jesús se entregó por nosotros como un sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos libres, que Él nos justificó. Ya el sumo sacerdote que tenía que morir murió. Se entregó en la cruz por ti y por mí para darnos salvación. Así que ahora nosotros llegamos a la ciudad de refugio, pero no tenemos que esperar ahí, porque ya Él hizo el sacrificio Dios en la cruz bueno. Y somos libres. Gracias, podemos Señor. recibir esa libertad porque Él se entregó, porque Él nos amó. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos poder compartir esto con otras personas para que todos puedan entender y llegar al conocimiento de Cristo. Es tiempo que entendamos, iglesia, el sacrificio tan grande que Jesús hizo por nosotros. Que permitamos que su Espíritu Santo nos transforme, que nos cambie, que nos levante, pero no nos quedemos ahí. Seamos una luz en medio de las tinieblas. Seamos esos que se levantan para poder seguir ganando vidas para Cristo. Vamos a levantarnos y vamos a establecer que la iglesia, una nueva familia, se levanta como una ciudad de refugio, que nos levantamos. Amén. Que dejamos atrás toda diferencia, que dejamos atrás las cosas que no tienen importancia y que ponemos nuestra mirada al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo. Yo le invito a que podamos levantarnos, ya casi estamos listos para irnos. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Dios, aleluya. Dice la palabra en el Salmo 18, verso 1. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Yo te tengo que decir en esta mañana una cosa, y es que Jesucristo te amó tanto que se entregó por ti y por mí. Y gracias, si quizás Dios, en esta mañana, si estás aquí, si estás por las redes sociales sintonizando, Él quiere ser tu refugio. Amén. Él quiere ser tu roca. Y Él quiere llenarte y atraerte con sus cuerdas de amor. Gracias, Dios. Es muy importante que entendamos que en Cristo tenemos refugio. Que en Cristo tenemos refugio. Gracias, Dios. Que somos una iglesia que está abierta para que podamos levantar a las personas necesitadas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cierre sus ojitos ahí donde está, rapidito. Sé que tal vez no todos se metieron el miércoles o estuvieron conectados en el live de la iglesia. Para aquellos que no lo estuvieron y aquellos que lo estuvieron, recuérdenlo nuevamente. Porque a mí siempre me ha impactado el testimonio del campeón de pesos pesados del boxeo, George Foreman. Cuando George estaba en una de sus peleas fue tan y tan agresiva. Escucha bien esto, Emanuel, que dicen los médicos que lo atendieron cuando llegaron a camerino, que George Foreman cayó clínicamente muerto en el camerino. Dice el testimonio de George que cuando estaba en el camerino, él sintió como su alma se desprendía de su cuerpo. Y él sentía como seguía subiendo hasta que llegó a un túnel de luz. Cuando llega al túnel de luz, escuche bien esto. Dice que al final del túnel de luz él se encontró con una luz más resplandeciente.
Dice el testimonio de George Foreman que cuando estaba frente a la luz más resplandeciente, empezó a negociar con la luz y le decía a la luz: si tú me devuelves a mi cuerpo, yo vendo mis 3 Rolls Royce y el dinero se lo doy a los pobres. La luz le contesta: George, no me interesa tu dinero. Él se empezó a desesperar porque él sentía y decía: mientras más tiempo esté fuera de mi cuerpo, menos posibilidades tengo de volver. Y empezó a negociar un poquito, ¿sabes? Ofreciendo un poquito más. Y le decía a la luz: si tú me devuelves a mi cuerpo, si tú me revives, yo voy a donar mis 3 Rolls Royce, voy a vender mis mansiones, voy a sacar todo el dinero del banco, todos mis millones del banco, y te los voy a dar a ti, haz lo que quieras con ellos. La luz le dijo: George, no me interesa tu dinero. Entonces, en su desesperación, George grita: ¿y qué es lo que te interesa de mí? La luz le dice: me interesas tú. Y automáticamente vuelve a su cuerpo. El testimonio de George fue: a mí no me predicó un pastor, no me predicó un evangelista, no me predicó un gran predicador de renombre. A mí me predicó el mismo Dios. Y el testimonio de George Foreman es trascendental para nuestras vidas hoy. Porque a Dios no le interesa tu educación. A Dios no le interesa tu procedencia. A Dios no le interesa si tú tienes 3 maestrías y 2 doctorados. A Dios no le interesa si tú no terminaste tu 4º año de high school. A Dios no le interesa si tú tienes mucho dinero en el banco o tienes poco dinero en el banco. A Dios no le interesa si tienes un Lamborghini o un carrito que le suena todo menos la bocina. A Dios lo único que le interesa eres tú. Y hoy se abren las puertas de la ciudad de refugio en la iglesia de una nueva familia para todo aquel que lo necesite. Y esto no se trata de 10 años en el evangelio, 5 días en el evangelio o 30 años en el evangelio. Si te sientes herido, si te sientes abandonado, si sientes que todo el mundo te ha rechazado y sientes que has cometido muchos errores y que Dios no te puede perdonar, las puertas de la ciudad de refugio se abrieron en este momento para comenzar a restaurar tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo rapidito, ya estamos terminando. Gracias, Dios. Hay poder en el nombre de Cristo.